Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. En este video, es bien corto, les mostraré cómo ponerse este turbante. Como ven acá, una forma diferente de amarrarse a un pañuelo o un turbante, como quieran llamarle. Así que si les interesa este tema, quédense hasta el final del video que les va a encantar. Ok, es bien pero bien sencillo. Agarran un turbante, uno que esté bien largo, porque como pueden ver acá, tienen que darle una vuelta. Entonces agarran el turbante, lo ponen de punta a punta en forma de triángulo. La punta más pequeña, es decir, la punta desigual, la ponen hacia adentro de forma tal que les quede como un rectángulo bien grande. Entonces lo ponen de forma tal que les quede un rectángulo y lo ponen de atrás hacia adelante. Como pueden ver acá en la imagen, de atrás hacia adelante, ponen las dos puntas hacia adelante, le dan una vuelta, le ponen las dos puntas hacia adelante y van enrollando cada lado, que quede bien enrollado, lo pasan, le dan una vuelta sin hacerle nudo y lo ponen hacia atrás. Entonces atrás le haces un nudo, atrás es que le haces un nudo y lo escondes debajo del mismo turbante, de la parte de atrás del turbante que estaba abierta, que queda bien larga, entonces lo escondes ahí atrás y ya está. Si deseas puedes agregar unas argollas o cualquier otro accesorio, pero simplemente con tus rizos y el turbante ya estarás perfecta, estarás divina. Por aquí abajo o por aquí arriba, en algún lugar les dejaré los enlaces a otros videos relacionados con turbantes y peinados, con pelo rizado, con cabello rizado, y también en la descripción, así que pueden chequearlo por allá también. Pueden buscarme en mis otras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram. En Instagram me pueden encontrar como Yelegnis1002. Por allá también publico muchos reels relacionados con turbantes y cabellos rizados que seguramente les van a encantar. Los reels todos son bien corticos, así que no se van a aburrir. Y aquí estoy poniéndome las argollas, como les decía al principio. Me gusta siempre agregar las argollas para darle un toque especial a mis turbantes. Pero como siempre les digo, esto es algo opcional, chicas. Pueden usar o no argollas, aretes largos, argollas más pequeñas, como deseen. Pues esto es todo, chicas. Si les gustó el video, pues compártanlo, den like, déjenme su comentario y por supuesto suscríbanse a mi canal para que estén al tanto de los próximos videos que esté subiendo en las próximas semanas y que siga creciendo esta comunidad de Nani y sus tips. Chao, chao.